Extravié mi billetera con todas mis tarjetas. Uno de los destinos más fantásticos para poder viajar es la famosa isla de Santorini en Grecia. Se caracteriza por sus vistas al atardecer, al mar, por sus casas blancas, sus techos azules. Es un icono muy conocido donde muchos viajeros llegan hasta aquí para disfrutar de sus maravillas y sus encantos. El día de hoy me encuentro en Santorini, espero que les guste. Salí a caminar por las calles de Santorini después de tomar un rico desayuno. Es algo totalmente distinto a lo que uno ve. Tiene unos paisajes hermosos, por ejemplo, este que tengo aquí enfrente. Pero es un lugar 100% turístico. Para que tengan una idea, un desayuno me salió aproximadamente en 15 euros. Incluye todo lo que es un brunch, se puede decir de esa manera. Bebidas, café, muy exquisito eso sí. El paraíso icónico de Santorini. Cuando visites Santorini, vente preparado para subir y bajar escaleras, porque es prácticamente casas construidas sobre la montaña. Hay que venir en buenas condiciones, pero de verdad que las vistas, los paisajes son muy bonitos. Vale la pena el esfuerzo. De verdad que las vistas son maravillosas. Miren el fondo de lo que tengo aquí atrás. Una espectacularidad. Y ese mar que está allí se llama el mar Egeo. Santorini tiene forma de media luna, pero tiene el porqué, porque es una isla volcánica. Y hace muchísimos años, en una de las erupciones, comió parte de la tierra y quedó en forma de una semiluna. Una de las formas de venir a Santorini, la más popular, es tomando cruceros. La mayoría de los cruceros, como ven en el fondo, hacen parada aquí. Y también puedes venir por avión. Muchas veces hay que hacer escala en Atenas, pero también hay vuelos directos desde cualquier parte de Europa, de Roma, de Madrid. Allá hay 1, 2, 3, 4 cruceros, 5, por allá está otro. Santorini es conocida en la antigüedad como Thera, que tiene un origen volcánico. Hace unos 3.600 años una erupción masiva devastó la isla, creando en su característica posible la inspiración del mito Atlántida. Es una de las historias más conocidas que tiene Santorini. Y definitivamente tienes que hacer mucho ejercicio, porque son escaleras súper inclinadas, así como esta. Les muestro todo de subida y bajada. Pero esta vista, gente buena, tiene un precio a pagar. A su vez, Santorini es uno de los mejores destinos turísticos, así que vale la pena subir y bajar escaleras. Espero que lo estén disfrutando. Quiero compartir con ustedes lo que va a ser mi habitación en Santorini, en este hermoso paraíso, ya que hoy es mi cumpleaños, es un día especial y decidí celebrarlo aquí. Cuenta con una pequeña piscina interna en la habitación, con esta hermosa vista hacia la caldera. Aquí para tomar el desayuno, las tumbonas para descansar o las sillas de extensión. Y aquí les voy a mostrar todo lo que es la habitación. Esta es la cama principal, cuenta con una sala, con una mesa. De bienvenida, una botella de vino por mi cumpleaños. Esta pequeña mesita. Tiene lo que es como un centro de estación para hacer café. Y este es lo que es el baño. Una hermosa habitación con esta hermosa vista hacia el mar Egeo de Santorini. Algo que tienes que tener presente en Santorini, por ser un sitio turístico, es sumamente costoso. Parece mentira, pero la comida sí es económica. A pesar de que los restaurantes luzcan un poco lujosos o formales, técnicamente están en el presupuesto un plato de comida entre 15 a 20 euros.
Pero todo lo que son souvenirs, todo lo que es accesorios, por ser sitio turístico es extremadamente costoso. Hasta desde un café que puede costarte 4 o 5 euros, hasta una bebida, un agua que te puede costar hasta 5 euros. Es un sitio paradisíaco, es un sitio encantador que definitivamente tienes que visitar porque la magia que se siente aquí en Santorini con esta hermosa vista que tienes al final es encantadora. Pero tienes que prever de que es un sitio bastante costoso. De igual manera, los traslados al aeropuerto, un taxi hasta los pueblos principales te puede ondear entre los 35 y 45 euros. De igual manera de aquí hasta el aeropuerto. Los boletos o billetes aéreos sí son económicos, pueden ondear entre los 40 y 50 euros. Pero todo lo que es estadía, tanto de hoteles, posadas, ondea entre los 200 a 400 euros, incluso hasta mucho más, 700, 800 euros, de acuerdo a la vista que vayas a tomar con este fondo. Pero definitivamente es una experiencia única que tienes que vivir. Te veo por Santorini. Santorini está conformado por varios pueblitos y las distancias entre ellos son bastante largas, caminando aproximadamente de 15 a 30 minutos. Si no tienes vehículo, si no has rentado una moto, tienes que caminar. Ejemplo, yo estoy hospedado en el pueblo que está detrás de mí, que se llama Imeravigli, y ahorita estoy caminando casi 20 minutos para el pueblo que se llama Pira. Los trayectos, a pesar de que el clima está fresco, son muy inclinados. Siempre tienes que traerte zapatos deportivos y no va a ser ningún problema porque vas a llevar a tu lado la hermosa vista de la isla de Santorini, acompañado del mar Egeo. Me detuve a comer aquí en un restaurante con una vista hermosa, como pueden visualizar, con el atardecer, y quería compartir con ustedes un aproximado de los precios en un restaurante con este beneficio de esta vista. En resumido, una pasta puede salir en 22 euros, 27 euros, 25 euros, 27, pescados 35 euros, carnes 28, 27 euros. A pesar de que es un poquito costoso, no es tan elevado para este beneficio que con esta hermosa vista. Bueno, tengo que confesarles algo. He pasado un momento desagradable aproximadamente de 5 horas aquí en Santorini. Como les dije al principio, hoy es mi cumpleaños. Siempre, cada vez que cumplo años, me regalo un viaje. Y todo iba maravillosamente bien hasta que salí aproximadamente a la 1 de la tarde a buscar algo para almorzar. Soy sumamente cuidadoso con mis cosas personales. No sé qué pasó, pero extravié mi billetera con todas mis tarjetas. Y bueno, me encuentro en Grecia. Tenía algo de efectivo, pero todas mis tarjetas estaban allí. Y de verdad que la preocupación fue bastante grande. De tanto buscar y buscar, llegué a un local donde 2 personas me dijeron: hay un señor con muchos tatuajes, calvo, te está buscando, mostró tu ID. El señor no aparecía, llamé a la policía. La policía dijeron que habían reportado una billetera extraviada, pero no la llevaron nunca. Y nada, después de 5 horas decidí dirigirme al sitio donde creía que la había extraviado. Veo que aparece un señor y una señora y enseguida lo vi calvo con un tatuaje. Le pregunté y me dijo: sí, yo tengo tu billetera, la tengo en la recepción del hotel. Entonces bueno, me volvió el alma al cuerpo, fui con él hasta el hotel, un señor de Inglaterra, súper encantador, y su esposa. Y bueno, aquí tenemos la billetera, gracias a Dios, así que puedo estar un poco más tranquilo. Todo no podía ser perfecto, sin embargo, gracias a Dios todavía existen personas buenas y personas de buenos principios. Él no quiso dejar la billetera en ningún local porque no se confiaba de nadie, y eso se lo agradezco muchísimo. Por supuesto, le di una recompensa y me siento bien porque la aceptó. Y nada, aquí estamos, gente buena. Quería compartir con ustedes este pequeño detalle. Sigan disfrutando el video. Comparto con ustedes una de las bellezas de este paraíso llamado Santorini, por lo que muchas personas vienen a ver sus hermosos atardeceres. Aquí comparto con ustedes este encanto con todas sus casas típicas blancas con techos azules y su hermoso atardecer en el fondo del mar Egeo. De verdad que esto es una espectacularidad que te tienes que regalar alguna vez en tu vida. Es una sensación única que debes vivir. De verdad que las bellezas naturales que tiene Grecia, específicamente Santorini, son encantadoras.
Les regalo esta vista, gente buena, espero que la disfruten. Espero que te esté gustando este video. La mejor forma de agradecerlo es un me gusta, suscribirte al canal y activar la campana para que YouTube te avise cuando esté subiendo nuevos videos. Me va a apoyar muchísimo. De antemano, muchísimas gracias. Santorini definitivamente es un paraíso terrenal. Es algo que tienes que colocar en tu lista de deseos, por lo menos visitar una vez. Es algo costoso, pero si lo planificas con tiempo, puedes ahorrarte muchísimo dinero. Y estar presente, que como ser un sitio turístico y tiene muchísimas visitas de personas, lo hace incrementar un poco los precios. Pero si buscas bien, siempre vas a conseguir precios asequibles con esta hermosa vista. Es algo que en verano es cuando recibe muchísimas visitas. Yo vine en este mes de octubre, algo frío, pero es menos personas y puedes disfrutar más de estas bellezas, de estos paisajes. Sigue siendo el mismo atardecer, el mismo mar y los mismos paisajes de las casas icónicas blancas con techos azules. Definitivamente es algo que te recomiendo por lo menos una vez en la vida y créeme que no te vas a arrepentir. Algo que tienes que tener presente cuando vengas a Santorini: todos los cruceros, ellos hacen parada aquí y salen muchísimas personas a caminar por todo lo que son las partes turísticas. Pero ya después de las 5 de la tarde es cuando realmente vale la pena visitar los sitios turísticos porque ya todos los cruceros se han ido. Hay turistas hospedados aquí, pero en estos meses, octubre, noviembre, que hay un poco de frío, no es tan popular la visita turística, sino solamente de los cruceros. En lo particular siempre les recomiendo este mes. Es un poco fresco, vamos a decirlo de esta manera, pero si quieres estar tranquilo disfrutando de estos paradisíacos paisajes, es una buena opción. Y definitivamente no puedes dejar comer algo típico en Santorini, que es el famoso pita giro. Muy parecido a lo que es un shawarma árabe, pero muy local, el pita giro. Delicioso. Tiene un costo de 7 euros aproximadamente, que tiene adentro cerdo y pollo. Ha llegado el momento de decirle adiós a la hermosa isla de Santorini. Espero que hayan disfrutado cada uno de estos paisajes, todo lo que le he mostrado en el video, y más aún espero que pronto la puedas visitar. De verdad que no te vas a arrepentir. Muchas gracias por tu apoyo, muchas gracias por llegar hasta aquí. El mejor regalo que me puedes dar, como sabes, me gusta, suscribirte al canal y activar la campana para que YouTube te avise cuando esté subiendo nuevos videos. Nos vemos en el próximo. Muchas gracias por tu apoyo.